Y por eso ya mismo vamos a seguir conociendo candidatos, pero sobre todo propuestas, ¿no? Y en este caso es una precandidata que está actualmente en ejercicio y que va por la renovación, ¿no?, de los votos y obviamente del cargo. Me estoy refiriendo a Claudia Márquez, precandidata a diputada por Hacemos por Córdoba, a quien ya la saludamos. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Joel. Buen día, Flavia. Me va muy bien. Bueno, gracias. La primera pregunta tiene que ver con esta marca distintiva que uno escucha no solamente en el jingle, sino también en cada uno de sus discursos, ellas. ¿Qué implica detrás y qué puede significar en cuanto a propuestas particularmente para las mujeres? El ellas es todo un símbolo, marca un cambio, un hito en la historia de los partidos tradicionales, por los cuales encabezan dos mujeres, tanto en el tramo de senadoras y senadores como de diputados y diputadas. Es todo un símbolo, dije, porque concreta el lugar que las mujeres nos merecemos dentro de la política argentina. Así que sumamente orgullosa de integrar esta lista, que además de federal, porque yo vengo del interior de la provincia de Córdoba, del interior sur, marca este hito histórico. Bien, Claudia, en este sentido, usted bien lo mencionaba, la importancia de que las mujeres cada vez ocupen lugares más importantes en el mundo de la política, un sector quizá antes mucho más destinado a los hombres, pero en este caso, en relación a la proyección y a lo que ha dejado esta pandemia en materia de pobreza, en números, índices de pobreza, en números de desocupación, ¿cuáles son los principales hechos que van a llevar para debatir nuevamente en el Congreso? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta post pandemia y en este contexto que vino a complejizar y dejar expuesta ciertas deficiencias que ya teníamos, es la necesidad de la reactivación en la generación de empleo. Desde el gobierno de Córdoba se ha dicho que la pandemia ha ocupado un lugar central en cuanto a las medidas sanitarias, obviamente, porque la salud es el primer lugar. No obstante, Córdoba ha seguido pensando cómo promover y reactivar la producción para generar el empleo genuino. Y ese, sin lugar a dudas, va a ser el desafío que nos va a encontrar en el año siguiente, en lo que resta del año y en el año siguiente. Dentro de esas propuestas y con relación al apoyo y el incentivo a la producción, siendo nuestra provincia y principalmente el sur agrícola ganadera, la capital agroalimentaria, corregir las retenciones para ir disminuyéndolas escalonadamente, estas eliminaciones, uno de los proyectos fuertes que se está trabajando. El poder legislativo en el mundo, una de las funciones principales es ejercer frenos y contrapesos al poder ejecutivo. ¿Se consideran oposición? Entendida en el buen sentido, ¿no? Esto de frenos y contrapesos al poder ejecutivo. Sí, por supuesto. Nosotros decimos que somos una oposición moderada y si ustedes se fijan en términos de ubicación del Congreso, estamos en el medio del hemiciclo, justamente tratando de romper, de penetrar en este discurso de la grieta, que lo único que hace es no le resuelve los problemas a la gente, que no resuelve los problemas de falta de desarrollo, de pobreza, de falta de empleo. Y estamos sentados ahí presentando iniciativas, cuidando los intereses de Córdoba, como decimos, cuando las iniciativas, las propuestas legislativas nos perjudican a los cordobeses y las cordobesas y acompañando a aquellas que son necesarias, por una parte, y para todos los ciudadanos. En ese sentido, somos moderados, no nos enojamos con nadie, no insultamos a nadie. Por el contrario, lo que intentamos es constantemente
como dije, irrumpir en esos discursos antagónicos con propuestas de verdadera solución. Claudia, en líneas generales, desde el Frente de Todos aseguran que el Gobierno Nacional ya dio vuelta a la página en relación a las desigualdades que se plantean entre Buenos Aires y el interior del país. En su caso, con su experiencia como diputada, ¿considera que en este contexto, porque, por ejemplo, días atrás hablábamos con Martín Gil y decía que, bueno, el discurso de Hacemos por Córdoba corresponde al pasado, que ya no se dan esas inequidades? ¿Usted considera que se siguen dando estas inequidades o que se ha logrado un consenso con el Gobierno Nacional? Perdón, estoy poniendo el cargador. No, lo que nosotros, digo, en ese contexto, lo que nosotros decimos que la nación está dando lo que nos corresponde a los cordobeses. Esto es lo que debiera ser sin ir a pedirlo, porque Córdoba aporta muchísimo en volúmenes de exportables, de recursos, y no retornan esos recursos. Entonces la nación está cumpliendo con lo que le corresponde y no deberíamos podríamos dar gracias, pero no deberíamos sentirnos que nos están haciendo una concesión, sino que están devolviéndonos en función de lo mucho que aportamos. Pero entonces, sin embargo, ¿estaría zanjada esta situación, esta inequidad que muchas veces se ha planteado desde el gobierno provincial? No, porque en términos de recursos no vuelve en proporción de lo que nosotros aportamos. Por ejemplo, no como las provincias que tienen regalías, las provincias petroleras que tienen regalías por los recursos. En el caso del petróleo, que la naturaleza los ha dotado y nosotros aportamos también en función de recursos y no tenemos regalías, por una parte. Por otra parte, las retenciones, que es el impuesto que nosotros creemos que desincentiva la producción, no es coparticipable, por lo tanto no regresa un peso de los muchos que salen de Córdoba. Y tercero, más allá de estas cuestiones que hacen a la redistribución de los recursos que las provincias aportan, hay discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios. Por lo tanto, en el interior pagamos más caro tarifas de electricidad, de gas, de transporte. Por ejemplo, en gas, Buenos Aires tiene un subsidio o recibe subsidios en el orden de los 34% y Córdoba el 4%. En términos de electricidad es otro tanto, un 40 y pico, si es que no estoy invirtiendo los números, pero un 40 y pico recibe Buenos Aires y Córdoba un 5%. Digo invirtiendo porque es el 5 en gas y el 4 en electricidad, no en términos de la proporción. En el transporte igual, muchísimo más. Esas desigualdades aún quedan, es decir, no solamente hay una desigualdad en la redistribución de los recursos que la provincia aporta, sino que hay una desigualdad en la discrecionalidad de los subsidios que se otorgan para abaratar los costos a los ciudadanos. Claro, claro, definitivamente. Claudia, simplemente agradecerte por estos minutos, como lo venimos haciendo en las diferentes ediciones de Córdoba Noticias. Vamos dialogando con los diferentes precandidatos, así que bueno, gracias por tu paso por Córdoba Noticias. Gracias a ustedes y recordarles a nuestros vecinos y vecinas que en estas elecciones no es indiferente que los representantes defiendan a Córdoba, que defiendan los intereses de los cordobeses, que son esos recursos y que son obras para mejorar la vida de cordobeses y cordobesas. Gracias.